Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En nuestra clase de hoy de Derecho Procesal Penal nos vamos a abocar a estudiar un tema que nos había quedado pendiente, que es la última etapa del proceso penal, denominada etapa de ejecución. Así que vamos hacia allá. Vamos a hacer foco, como siempre, en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires, la ley 1192, que le dedica algunos artículos a la ejecución penal, sobre todo para lo que es la competencia y como etapa final, una vez que la sentencia queda firme. Pero lo cierto es que el núcleo normativo está compuesto principalmente por la ley 12256. Así que vamos a compartir pantalla. Como les decía recién, la ejecución penal está regulada en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la ley 12256, una ley provincial, que lo que dice en su artículo primero es que esta es la ley que va a regir el cumplimiento o el modo de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos que hacer una primera aclaración porque ustedes van a encontrar que existe un régimen federal de cumplimiento de la pena privativa de libertad que está regulado en la Ley Nacional 24660. En primer momento ustedes podrían decir, bueno, es un régimen excluido, ¿sí? Bueno, no, en realidad es un régimen complementario, ¿sí? Nosotros tranquilamente podríamos utilizar como fundamento para nuestras peticiones durante la etapa de ejecución penal ciertas previsiones que se encuentran en la ley 24660 y no se encuentran expresas en la 12256, en este sentido de que resulta ser un régimen normativo complementario que no se choca con la 12256. Esta es una primera aclaración importante porque, por ejemplo, en lo que sucede con el artículo de los estímulos educativos que no se encuentra en la ley provincial, suele ser un elemento más que positivo para graduar finalmente la pena y para poder reducirla. Ya vamos a charlar de eso más adelante. Bien, la primera pregunta para analizar este tema es, bueno, ¿cuándo comienza la etapa de ejecución penal? Habíamos dicho que en el esquema de Alberto Binder, el proceso penal tiene 5 etapas. La primera de ellas, denominada investigación penal preparatoria, que principalmente se llevan adelante los actos investigativos, vale la redundancia, y de preparación de la acusación. Esa acusación que se va a formalizar en la etapa intermedia o crítica de la instrucción, donde el fiscal va a realizar su requisitoría de elevación a juicio. Posteriormente, habíamos dicho que había una etapa de juicio que se iniciaba con la famosa citación del artículo 338, donde las partes podían ofrecer sus pruebas para el debate oral. Acto principal de esa etapa de juicio, ya contamos cómo se desarrollaba un debate oral, qué era lo que ocurría. Finalmente, también dijimos que ese debate o ese proceso de primera instancia terminaba con una sentencia definitiva que podía ser impugnada a través de los recursos ordinarios o extraordinarios, ya sea entendidos los ordinarios como la apelación o la casación, dependiendo de la competencia en razón del monto de pena en lo penal, o bien en las instancias extraordinarias como la Suprema Corte o la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien. Entonces, ¿cuándo finalmente comienza la etapa de ejecución penal? Con la sentencia firme. ¿Qué era la sentencia firme? Era aquella resolución jurisdiccional definitiva que había agotado todas las instancias impugnativas que puede atravesar o que, una vez vencido el plazo para impugnarla, la parte agraviada no había hecho uso de dicho derecho, ¿sí? Por lo tanto, adquiría la autoridad de cosa juzgada. En este caso, siempre material, porque estamos hablando del proceso penal. Segunda pregunta, ¿de dónde puede provenir entonces esa sentencia firme? Y ahí se los dejé aclarado, porque
uno podría hacer un reduccionismo, es decir, bueno, en la sentencia definitiva que haya sido o no confirmada por la alzada. Bueno, no, tenemos que entender que en el proceso penal podemos llegar a activar la etapa de ejecución penal en todos estos escenarios, ya sea por una sentencia condenatoria de juicio abreviado de un juzgado de garantías, esto puede suceder, aunque en la realidad casi nunca suceda, o una sentencia condenatoria de un juez correccional o tribunal oral criminal, que esto sí es lo más común que suceda, una sentencia condenatoria en juicio por jurados, ¿sí? Una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, pensemos, sentencia definitiva del juez correccional, apelada, nos queda firme con la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías. O una resolución del Tribunal de Casación, caso contrario, competencia criminal, define casación y no hay lugar para los recursos extraordinarios, o bien, último escenario, en el caso que sí quepan los recursos extraordinarios, los tres provinciales o el federal, nos quedará firme recién cuando tengamos la resolución de dichos tribunales colegiados. Muy bien, espero no haberlos mareado con esto. Voy a continuar. El Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires nos indica cuál es la competencia del órgano jurisdiccional que va a intervenir en la etapa de ejecución. Y esto es muy importante de decir porque acá vamos a tener un juez nuevo. Si hay algo que tiene el fenómeno del proceso penal es que nos vamos a ir encontrando con distintos jueces a lo largo de dicho proceso. Algo que no funciona o es un fenómeno que no se da en los procesos no penales, ¿sí? Porque usualmente el juez que ejecuta la sentencia en lo civil, por ejemplo, es el mismo que dictó la sentencia definitiva. Bueno, en este caso no. En este caso vamos a tener específicamente la presencia de un juez de ejecución de la pena, cuya competencia se va a activar materialmente con la sentencia firme, y una vez practicado el cómputo de pena por el órgano anterior, se le dará traslado a este juez de ejecución para que dé forma a la apertura a esta etapa y notifique al Ministerio Público Fiscal para que también se ponga en marcha la labor del fiscal o de la fiscal de ejecución. Porque acá también vamos a tener un representante o una representante del Ministerio Público Fiscal en esta etapa y que se aboca específicamente a lo que acontezca en esta etapa. Muy bien, tercera pregunta que nos podríamos hacer en este tema. Bueno, ¿y sobre qué se aboca el juez de ejecución? Bueno, si dijéramos una respuesta amplia, a todo lo regulado en la ley 12256, más lo que dispone el Código Procesal Penal en sus artículos pertinentes a la ejecución. Bueno, pero en realidad es el artículo 25 el que nos define específicamente cuál es la competencia. Bueno, ahí la tienen, no hace falta que se los lea punto por punto, pero ustedes ya verán, pausando, que su competencia se aboca a todas las cuestiones o todas las incidencias que ocurran durante esta etapa, a la solicitud de la libertad condicional, que está contenida en el Código Penal, ya lo vamos a ver, en las cuestiones referidas a la observancia de todas las garantías incluidas en las constituciones de la nación y la provincia y tratados internacionales. ¿Por qué? Porque la normatividad, no solo de esta etapa, bien digo, no se agota solamente en una ley provincial o en un código procesal penal. Hay una normatividad que también surge de la Constitución provincial, de la Constitución nacional en su artículo 18, por supuesto, y también hay normativa convencional. Pensemos que a esto también se le aplica el Pacto de San José de Costa Rica, y además se le suma las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU, o también conocidas como reglas Mandela. Bueno, continúo. Incidentes de la etapa de ejecución, ya lo había dicho. Recursos contra sanciones disciplinarias. ¿Sanciones disciplinarias de quién? De el servicio penitenciario, ¿sí? Medidas de seguridad aplicadas a mayores de 18 años, etc. Les vuelvo a repetir, pausan el video y lo copian o lo leen textual del código. Continúo. Se dice también que el fenómeno de la ejecución penal se da en un ámbito bifronte, ¿sí? O en un ámbito heterogéneo
que combina tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial. Y esto es cierto. ¿Por qué? Porque con la nueva concepción de la ejecución penal, vamos a tener la presencia de un juez de ejecución o de una jueza de ejecución que forma parte, por supuesto, del Poder Judicial, con imperium jurisdiccional para decidir sobre la situación del condenado o del penado, pero a su vez va a estar acompañado de dos órganos que forman parte del Poder Ejecutivo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, dependen del Ministerio de dicha provincia, pero uno va a estar encargado del cumplimiento de la pena o de la supervisión del cumplimiento de la pena en las unidades carcelarias, como es el servicio penitenciario, y el otro es el que va a revisar el cumplimiento de los beneficios cuando ya la persona haya recuperado la libertad y esté en proceso de readaptación, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito también de qué se trata todo eso. Pero esto es, o es lo que implica que la ejecución penal se dé en dos tipos de ámbitos gubernamentales. La ejecución penal también tiene principios específicos, ¿sí? Por supuesto que, por más allá de que la persona sea condenada o penada, la siguen acompañando todas las garantías constitucionales, porque no deja de ser un ciudadano, ¿sí? Una aclaración más previa a hablar de los principios es, y esto es muy importante también, todo el periodo de cumplimiento de prisión preventiva de la persona imputada va a ser tenido en cuenta a la hora del cómputo final de pena. Esto supongo que a esta altura los que vienen estudiando la materia ya lo saben, pero no está de más decirlo. Esto lo dice el artículo 24 del Código Penal, ¿sí? Cómo se cuenta la prisión preventiva. Incluso también sabemos que puede agotarse en prisión preventiva el término máximo de la pena, así que ni siquiera quizás lleguemos a esta etapa de ejecución penal. Pero la lógica indica que sí. ¿Cuáles son los principios entonces que gobiernan, los principios fundamentales que gobiernan la ejecución penal? Bueno, son el principio de legalidad, y esto es lo que utilicé para dar inicio e introducción a este video, ¿sí? Principio de legalidad. Todas las decisiones que se adopten en la ejecución penal, al igual que en todo el proceso penal, deben estar fundamentadas en la legalidad vigente, legalidad constitucional, convencional y procesal, ¿sí? Todo tiene que provenir de una ley y todo tiene que estar fundamentado en ley, ¿sí? Esto excluye la posibilidad de tomar decisiones discrecionales o arbitrarias por parte tanto del servicio penitenciario como del juez de ejecución. Principio de judicialidad e inmediación. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones finales sobre la aplicación o no de ciertos institutos o beneficios, así como la posibilidad de otorgar algún tipo de salida anticipada o cualquier tipo de determinación, tenga que ser llevada finalmente adelante por un juez y no por cualquier otro funcionario. Solo el juez de ejecución es el que puede tomar las decisiones en este tipo de etapa, ¿sí? Decisiones ejecutivas, ¿sí? Con la posibilidad de imponerlas. Y obviamente la inmediación lo que obliga es que deban tener contacto directo con la persona condenada, en audiencia, por supuesto, previo a la toma de decisiones más importantes en esta etapa. Después existe lo que es, creo yo, el principio más importante, sin dejar de darle importancia a los demás, en la etapa de ejecución, que es el principio de progresividad, ¿sí? Que lo que nos obliga es a ir avanzando, a medida que se va cumpliendo la condena, ir avanzando en los regímenes de adaptación a la libertad, sin permitir que la persona esté encarcelada en un régimen cerrado durante todo el cumplimiento de su condena, para valorar la conducta y todas aquellas actividades que lleve adelante en beneficio del entendimiento de lo que está cumpliendo, ¿sí? En este caso está cumpliendo una
pena privativa de la libertad, pero ello no implica per se que deba estar encerrado 24 horas en la oscuridad sin la posibilidad de recibir visitas. No, no. Esto es un régimen progresivo, ¿sí? Y esto también le imprime al juez de ejecución la necesidad de adoptar medidas para que esta persona pueda ir avanzando en estos regímenes y sin que retroceda discrecional o arbitrariamente, ¿sí? Es decir, solo puede retroceder si su conducta retrocede, si no siempre vamos para adelante. Acá hay una suerte de preclusión también, entrecomilladamente, por supuesto, en lo que hace a una vez que un condenado, adquiere un nuevo régimen, sería muy difícil poder volver para atrás, ¿sí? Siempre vamos para adelante. Por eso hablamos de progresividad. No trascendencia, ¿qué implica el principio de no trascendencia? Que el cumplimiento de la pena no puede extenderse más allá de la persona condenada, ¿sí? Y acá citamos un ejemplo eh, que ocurre lamentablemente todos los días, ¿sí? En el caso de las mujeres que tienen hijos estando encarceladas y esas pobres criaturas no deben cumplir ningún tipo de pena, no deben estar sometidas a cumplir la pena con sus madres en los establecimientos carcelarios, más allá de que sabemos que esto acontece, ¿no? Pero bueno, esto es un desprendimiento de que la responsabilidad penal es personal, ¿sí? No se puede extender a otras personas y el modo de cumplimiento de la pena tampoco puede afectar a terceras personas que no sean la persona condenada, ¿sí? Esto es la no trascendencia de la pena. Incluso se podría llegar a pensar que si la persona es trasladada a la persona condenada, es trasladada a un lugar muy lejano a su domicilio, también estaría generándole perjuicios a sus familiares o personas que tengan un vínculo socioafectivo directo, ¿sí? De esto también hablamos. Y por supuesto que el principio de readaptación al medio libre, readaptación, readecuación, lo que antes se denominaba resocialización, un término con el cual yo no estoy muy de acuerdo porque no creo que se saque a nadie de la sociedad por el hecho de estar encarcelado, sino que lo que debe buscarse es una verdadera readaptación, sobre todo para aquellas personas que pasan muchos años encarceladas, porque sabemos lo que es la vorágine y la dinámica de la sociedad y cada día más y cómo cambia todo. Así que esto es realmente una obligación del Estado, ¿sí? De poder brindarle las herramientas a los condenados para que puedan readaptarse al medio libre de la manera más pacífica eh, y ordenada posible. Bueno, ¿y cuáles son estos regímenes? ¿Sí? Hablábamos recién de la progresividad. Existen eh, tres regímenes para las personas condenadas. Voy a hacer esta aclaración también. No voy a hablar de los regímenes atenuado o agravado en cuanto al cumplimiento de la prisión preventiva, que también se cumple en las unidades carcelarias, más allá de lo que dice el 18 de la Constitución Nacional. Me voy a abocar solamente a los tres regímenes de las personas condenadas, que son el cerrado, el semiabierto y abierto, ¿sí? En la progresividad, primero se da el cerrado, luego el semiabierto y después el abierto. ¿Cómo se define el régimen cerrado? ¿Cómo lo define la ley 1256? Como el sistema de seguridad estricto que comprende las modalidades moderada y severa, ¿sí? Obviamente, régimen cerrado. Severo son los primeros momentos de cumplimiento, ¿sí? eh, Caracterizada por la existencia de normas de control, hay un estricto control dentro de un ámbito de seguridad que permita la instrumentación de los programas de tratamiento para aquellos internos que fueran incorporados al mismo, ¿sí? Esto es en los primeros momentos del cumplimiento de una condena, ¿sí? Una vez que la persona se va insertando en ese régimen carcelario, va cumpliendo con determinadas conductas, va teniendo, por supuesto, una conducta buena o muy buena, o ejemplar, ¿sí? La conducta en las unidades carcelarias se califica al igual que cualquier evaluación con puntos que van desde el 0, que es muy mala, inaceptable, hasta el 10, que es conducta ejemplar, que es lo que se busca, obviamente. 10, 9, 8 son las calificaciones que se exigen para la dación de los beneficios que vamos a estudiar. Una vez
acontecido un plazo razonable, que en la gran mayoría de los casos es de la mitad de la condena, la persona puede acceder a ciertos beneficios y, como son las salidas transitorias, eh, y formar parte de un sistema semiabierto. ¿Qué es un sistema semiabierto? Sistema que comprende modalidades amplia y limitada, como en el caso anterior, primero va a estar limitada y después va a ser amplia, siempre en un esquema de progresividad. Y se caracteriza por la aplicación de programas que, permitiendo un adecuado nivel de autogestión por parte de los internos, ¿sí? Facilite su interacción dentro de los límites propuestos por el servicio penitenciario. Acá ya no hay un control tan estricto como en el régimen cerrado, cierto es que lo sigue habiendo, pero la clave está en poder empezar a insertarlo en programas educativos, laborales, religiosos incluso, eh, mucho más, de una manera mucho más holgada que la anterior, ¿sí? Sin olvidarnos que están presos. Y una vez que alcance cierto cumplimiento de tiempo, porque acá siempre una de las claves es el tiempo, van a poder acceder al régimen abierto. ¿Qué es el régimen abierto? Bueno, es lo más parecido a la libertad dentro de la unidad carcelaria, o bien estando en libertad pero cumpliendo con ciertas obligaciones, ya lo vamos a ver, que implica la aplicación exclusiva de programas que impliquen, valga la redundancia nuevamente, autogestión, fortaleciendo la noción de responsabilidad social a través de nuevos vínculos o el afianzamiento de los existentes. Acá sí ya estamos en momentos en que se puede dictar una resolución de libertad condicional, de prisión diurna, de prisión nocturna, de salidas laborales, ¿sí? Acá hay un montón de beneficios que se activan, ¿sí? Que están regulados, obviamente, en la ley de ejecución. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios más importantes que se pueden otorgar en el cumplimiento de la condena, ¿sí? Primero, vamos a hacer una aclaración. Hay ciertos beneficios que a las personas reincidentes o a las personas que cometen determinados delitos no se le otorgan. Esto está, en el caso paradigmático del artículo 100 de la ley 12256, está declarada su inconstitucionalidad, perdón, por afectación al principio de igualdad ante la ley. Los invito y las invito a que lo lean y lo van a descubrir muy rápido. Muy bien, mientras se lleva adelante el régimen cerrado, que es desde que se determina la sentencia firme que les decía al principio y se realiza el cómputo de pena, durante la mitad del cumplimiento de la condena, solo las personas condenadas podrán acceder a la detención domiciliaria o prisión domiciliaria para casos que están específicamente legislados, como ser personas mayores de 70 años, mujeres con hijos menores de 5, en esto que les contaba recién, ¿sí? Que sucede, pero también se puede solicitar la prisión domiciliaria, el que decide siempre es el juez de ejecución, personas con enfermedades terminales, bueno, eh, casi diríamos lo mismo que para acceder a la domiciliaria durante el trámite o mientras se es imputado, ¿sí? Una vez que yo cumplo con la mitad de la condena, supongamos que es una condena de 10 años, cuando cumplo 5 años de cumplimiento, puedo empezar a solicitar salidas transitorias que me pueden ser otorgadas para afianzar vínculos familiares o para comenzar a estudiar o a trabajar. Y esas salidas transitorias se pueden otorgar por 24, 48 o 72 horas mensuales, ¿sí? Esto a criterio del juez de ejecución. Luego, con el cumplimiento de los 2/3 de la condena, ¿sí? Y esto aclaro 2/3 porque es lo que dice la ley de ejecución, pero en realidad la libertad condicional es un instituto que está legislado en el Código Penal. Si ustedes leen el artículo 13 del Código Penal, les va a decir que una persona condenada a una pena de 3 años de prisión puede obtener la libertad condicional a los 8 meses. Una persona condenada por una pena mayor a 3 años obtiene la libertad condicional a los 2/3 del cumplimiento de su condena, y una persona condenada a prisión perpetua obtiene la libertad condicional a los 35 años de cumplimiento efectivo de la misma.
La libertad condicional le permite a la persona condenada recuperar la libertad, pero bajo el cumplimiento estricto de ciertas obligaciones que va a imponerle el juez de ejecución y que son las contenidas en el artículo 27 bis de ese Código Penal. ¿Sí? Repito, la libertad condicional no se le otorga a las personas reincidentes, esto lo dice el mismo Código Penal. Y existe un último beneficio importante que puede otorgarse 6 meses previo al cumplimiento efectivo de la pena, que se conoce como libertad asistida, que es, al igual que la libertad condicional, la posibilidad de obtener la libertad eh, ya cumpliendo con obligaciones, pero de sometimiento a determinados programas sociales, ¿sí? Y con una atenuación quizás no tan agravada de la libertad condicional como de cumplir tantos requisitos, sino de someterse a un control del patronato de liberados y de algo más, ¿sí? Por eso es que es en el último periodo de cumplimiento de la pena. Todo esto siempre va a ser otorgado siempre y cuando se lleve adelante un informe técnico criminológico por parte del grupo de admisión y seguimiento que trabaja en las unidades carcelarias. Este grupo de admisión y seguimiento que va a estar conformado por psicólogos, trabajadores sociales y por todos aquellos funcionarios que tengan contacto directo con la persona condenada, quienes van a evaluar su conducta, van a evaluar su quehacer diario en la unidad, van a informarle al juez de ejecución que esa persona no haya cometido infracciones, no haya tenido apercibimientos o inconductas y obviamente van a darle un informe de si consideran o no viable alguno de estos beneficios. Ese informe no es vinculante para el juez de ejecución y previo al mismo hay que solicitar la opinión del fiscal de ejecución. Una vez que tengamos estos requisitos, el juez de ejecución va a poder otorgar o no alguno de estos beneficios. Bueno, no la voy a hacer mucho más larga, con esto considero que está por explicado de manera básica este tema. Los invito y las invito a leer la normativa que les cité al inicio y bueno, como siempre, espero que anden muy bien y quedo a disposición por cualquier duda. Muchas gracias.